tardes, buenas noches, buenos días, donde sea que estén. Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Sin Fronteras, un espacio de conversación, un espacio de discusión, de comentario de libros, de comentario de series, donde hoy día tenemos a un invitado especial, al abogado y novelista Juan Ignacio Correa, un litigante importante en la Plaza de Santiago. Un abogado de trincheras, de los que está en el día a día, en el semana a semana, en los tribunales y que por tanto tiene una percepción de lo que está sucediendo con la Convención Constituyente y también con el gobierno desde la realidad y no solo desde la Torre de Marfil de la academia. Juan Ignacio, muchas gracias por unirte a nuestra conversación en el día de hoy, que es el 19 de mayo del año 2022. Bueno, Sebastián, en realidad el que agradece soy yo, tanto a ti como a Exante, y aquí estamos en la trinchera, como tú la llamas. Muy bien. Bueno, quiero empezar haciéndote una pregunta de una noticia que salió publicada en el diario hace unos días, de una demanda que tú y el abogado Esteban Ovalle han interpuesto en tribunales, que si entiendo bien, alega que la Convención Constituyente y sus actos son nulos y no están de acuerdo a los principios constitucionales. ¿Por qué no nos explicas qué es lo que ustedes hicieron y cuál es la razón por interponer esa demanda en tribunales? Bueno, la verdad es que como todas las demandas judiciales son siempre complejas de entender para el lego, tanto inciso y tanto artículo, trataré de resumirlas lo más posible. Todo esto nació tras la dictación de la ley 21.298, que fue publicada el 23 de diciembre de 2020. Esto es, y es esencial, este hecho, 2 meses después, y reitero, 2 meses después del plebiscito del 25 de octubre de 2020. Con Esteban conversamos sobre este vicio de nulidad que se había incoado en el proceso constituyente de esta ley ilegítima y constitucional, por esta ley ilegítima y constitucional. Esa ley alteró la integración de la Convención Constitucional, la Convención, modificando las reglas del juego aprobadas por la ciudadanía en el Congreso y en el plebiscito en que le restituyó a la ciudadanía el poder constituyente. Esa es la clave. Sin mediar una ratificación plebiscitaria, esa ley restó 17 escaños de los 155 y los redistribuyó en lo que se dio por llamar finalmente los escaños reservados, sin respetar la regla de oro de la democracia, una persona, un voto. Y además delegó en lo material, en el CERVEL, la facultad para distribuir esos 17 escaños reservados. Nosotros con Esteban constatamos y conversamos en reiteradas ocasiones esa ilegalidad y constitucionalidad e iniciamos una ronda de conversaciones con diversos constitucionalistas. Esto nos hicieron de abogados del diablo, diría yo, de nuestra hipótesis. No hubo una voz disidente en lo que escuchamos. Todos concordaron en que se había configurado un grave vicio al no someter a plebiscito los cambios de las reglas de juego. A ver, déjame que te interrumpa porque es complejo, como dices tú, entonces tenemos que ir separándolo en distintos, como quien dice, segmentos. Si yo entiendo bien lo que tú estás diciendo, el plebiscito retira el poder constituyente del Congreso y lo deposita en la ciudadanía. Exacto. Y, por tanto, de ahora en adelante, cualquier reforma constitucional requiere que la ciudadanía a través de otro plebiscito se pronuncie y no puede el Congreso, por tanto, decidir que va a haber 17 o 24 o 8 escaños reservados. O no va a haber. O no va a haber, bueno, no va a haber era lo del principio, me imagino, 155. No va a haber nuevo texto. Ah, sí, por eso. Es decir, una vez que tú haces el plebiscito, están diciendo ustedes, el Congreso ya no tiene el poder ni constituido ni constituyente y todo lo nuevo a nivel constitucional tiene que plebiscitarse. No. ¿Y están diciendo eso? ¿No? Sí, no. Estás casi 90% acertado.
Bueno, Nosotros suficiente. dijimos que Explícame el todas 10% que falta. sí, este es el 10%, salvo o sea, que únicamente las reformas que afecten las reglas del juego del proceso constituyente vigente fueron restituidas a la ciudadanía mediante plebiscito. Ya, Vale decir, podrían haber otras reformas constitucionales que no afecten las reglas del juego del plebiscito y no hay problema. ya. Ok, entonces ustedes dicen, al haber impuesto 2 meses después del plebiscito, a través de una ley, los escaños reservados, eso anula todo, es como multiplicar por cero. Exacto. Ok, ¿qué probabilidad hay que tengan éxito ustedes? ¿O esto es un saludo a la bandera simplemente? No, nosotros somos abogados exitosos con Esteban y nos gustan los éxitos. No creemos que no estamos haciendo una jugarreta ni un acto audaz. Tanto es así que nosotros en nuestro proceso de reflexión con Esteban nos encontramos con los más diversos constitucionalistas de distintas sensibilidades políticas, como podría ser, por ejemplo, el socialista Francisco Zúñiga, o el demócrata cristiano Humberto Nogueira, o la historiadora Sofía Correa, o el doctor en Derecho bastante conservador José Luis Sea, y todos ellos coinciden, que una vez que el Congreso restituyó, como tú decías, a la potestad constituyente, a su detentor natural, que es la nación y quien la ejerce a través de los plebiscitos, tal como lo dice hoy y también la nueva constitución en el artículo 5, no puede haber un cambio en la regla, sino que mediante una segunda consulta plebiscitaria. Ya, déjame hacer una... esto se está viendo en una corte de apelaciones, ¿o no? Esto se está viendo en un juzgado de primera instancia, Ya. porque es un juicio, lo que se llama es un juicio ordinario de nulidad de derecho público, después se apela a la Corte Suprema, a la Corte de Apelaciones y después se puede ir de casación a la Corte Suprema. O sea, Ahora, hay en, un en largo en Estados Unidos, que es donde yo vivo y donde estoy en este momento, en California, la Corte actuaría de suma urgencia, haría un fallo en 2 o 3 días o máximo 2 semanas, porque lo que está en juego es muy... ¿Cómo es en Chile? ¿Puede esto dilatarse y que fallen después del 4 de septiembre o algo así? Es muy posible que eso ocurra después del 4 de septiembre. Y suponte que ustedes tienen éxito. Nosotros tenemos una concepción, que nosotros constatamos esta nulidad abstracta, ¿no es cierto? Y hasta el momento decían, bueno, pero es ilegal, pero ¿qué problema puede tener que haya ¿qué perjuicio republicano se comete? Entonces eso nos mantuvo un tiempo con Esteban meditando. Pero llegamos a la conclusión que esta nulidad abstracta, este vicio abstracto, se había manifestado en su conformación y lo que es mucho peor, en el comportamiento de la convención, que lisa y llanamente excluyó a un sector muy importante de la decisión de todo debate y diálogo constitucional. Entonces recién ahí con Esteban dijimos, mira, esto no solo es una nulidad abstracta, sino un vicio abstracto, sino que también tiene problemas de que aquí se ha clausurado a un sector importante de la sociedad del debate político. Yo estuve en la comisión, fui invitado por la Comisión de Derechos Fundamentales a exponer y me he mamado muchas horas de sesiones del Pleno y yo no podría decir que aquí se ha producido un debate. Ok. Déjame entonces adelantar y movernos a la Constitución o al borrador probablemente tal. ¿Hay algo en este borrador de lineamientos generales o macro con lo cual tú estés de acuerdo? Yo sé que en general tú eres muy crítico, pero te voy a hacer entonces la pregunta del otro lado. ¿Hay algo que a ti te parezca que, no la redacción, hasta Rafael Gumucio, no sé si te voy a decir, hasta Rafael Gumucio dijo que esto estaba escrito con las patas, digamos, que la prosa era pero absolutamente lamentable, lo cual creo yo que es cierto, después de haber leído el borrador. Pero en general, como la parte macro, ¿hay algo que tú digas, sí, esto a mí me gusta, pero si lo hiciéramos de una manera un poquito diferente? Como tú sabes, Sebastián, yo escribí este libro que se llama Cohesión Social y Convención Constituyente. No sé, ahí creo que se ve, ahí. Este es un libro que principalmente es un trabajo descriptivo de una situación
que pasa en el mundo con los derechos económicos sociales. ¿Cómo están plasmados en la Constitución? Que es un tema, y el otro tema es cómo se exige la prestación, la casa, la salud, etcétera, del respectivo derecho social. Bueno, y a mí me llamó mucha atención que en Chile no se ha tomado conciencia, no sé por qué, inclusive lo decía la Constitución original de 1980 y después lo siguió diciendo, incluyeron los tratados internacionales, que el derecho chileno se conforma con los tratados internacionales. Y el año 89 y el año 91 se ratificaron los tratados internacionales de derechos sociales y por lo tanto formaron jurídicamente al menos a ser parte de nuestro derecho. Y ahí dio entonces el origen de un Estado democrático social. Pero esto estaba en los tratados. Y a mí me parece muy positivo que ser coherente y por lo tanto que se haya incluido en el borrador constitucional derechamente la mayoría de los derechos sociales que estaban acá. Lamentablemente me tengo la sensación de que no se leyó mucho el libro, no obstante que se les repartió personalmente a cada uno de los constituyentes porque han establecido un mecanismo para hacerlo exigible, que es posible que pase lo que pasó en Colombia y en Brasil, que el déficit fiscal se incrementó extraordinaria o exponencialmente gracias a que cualquier señor de la calle podía pedir y decirle ya, deme a mí la vivienda digna, deme a mí todas estas prestaciones de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, la exigibilidad... Eso me parece positivo, que sí, se haya incorporado a la Constitución los derechos sociales. Aceptar que pasar de los tratados a la Constitución escrita, aunque tienes la crítica de la exigibilidad. ¿Qué piensas del tema de que las mujeres puedan controlar su cuerpo? Que es lo que da curso al aborto y que ha sido muy criticado especialmente por los sectores más religiosos, por la Iglesia Católica, por el rector de la Universidad Católica, digamos. ¿Cómo ves eso tú? Yo siempre he tenido ahí un pensamiento que no es blanco y negro, porque pienso que tú dices que una mujer pueda tener absoluto control de su cuerpo, pero la verdad es que dentro de su cuerpo hay otro cuerpo. Entonces a mí me parece que tal como está quedando, y como ya veremos, que es uno de los grandes problemas que tiene nuestra Constitución, nuestro borrador constitucional, que es un borrador constitucional incompleto, aquí también se deja para la ley una situación y los críticos a la situación como está quedando sostienen que alguien podrá abortar a los 7 meses. Sí, bueno, pero eso es ridículo. Es una exageración, pero yo te estoy dando un ejemplo. Sí, está bien, pero digamos, pero eso es una ridiculez. No, digamos, yo no creo que nadie seriamente pueda hablar de eso, pero en general tú tienes... ¿Perdón? El rector lo dice. No, al rector más bien le preocupa el tema de la conciencia, Sí, que te fuercen a hacer un aborto. Ya. ¿Hay alguna otra cosa grande? Por ejemplo, la descentralización, que a ti te parezca que se está moviendo en la dirección correcta. A mí me parece que también se está moviendo en la dirección correcta la restricción a ese hiperpresidencialismo que tenemos, claramente. Yo creo que, y eso va muy vinculado a lo que tú estás señalando, que hay una tendencia a una descentralización. Pero no tengo claro si esa buena voluntad se está quedando manifestada en el texto, donde se está haciendo una maraña de instituciones que yo creo que le va a restar eficiencia al aparato estatal. Yo le pregunté en el podcast anterior, en el Sin Fronteras anterior, a Fernando Atria qué nota le pondría a la Constitución. Y él dijo que si bien no era una Constitución bonita, ni perfecta, ni elegante desde un punto de vista jurídico y técnico, él le ponía un 6, lo cual causó bastantes burlas en las redes sociales. Hoy día Cristóbal Bellolio dijo que él apoyaría si pasa más de un 4. ¿Tú qué nota le pones? Digamos, estamos entre el 6 y Bellolio que se pregunta, pucha, ¿tendrá un 4 o no? ¿Qué nota le pones tú?
Yo lo primero que te quiero decir es que yo cada vez que terminé una prueba en el colegio, en la universidad, estimaba que debía sacarme un 7. Entonces no me extraña para nada que Atria piense que tiene un 6. En definitiva, está siendo muy generoso al No, no no, yo poner. le dije, a mí me hubiera gustado ser su alumno con esa generosidad en la nota, Sí, pero ¿tú sí. qué nota le pones? Le pongo yo tengo 5 lineamientos principales muy fuertes que me hacen decir que esta es una constitución a la cual no se le puede poner nota porque es una constitución interrumpida. Uh-huh. Entonces, A ver, no, háblanos de tus 5 lineamientos, uno a la vez. Entonces, hablas de uno y yo te ok. hago alguna pregunta o te hago de abogado del diablo y lo vamos Bueno, a hacer uno a el la primer vez. lineamiento que tengo es que tengo un problema no menor, tal vez como diría Lago, con el concepto de la plurinacionalidad. Uh-huh. Tú viste que Mauricio Daza y Patricio Fernández en las entrevistas que hiciste señalaron que este era un concepto, estaba en plena construcción. Y después vino Fernando Atria y te agregó que era un principio que permeaba toda la Constitución. Tú le preguntaste, bueno, pero ¿en qué se manifiesta en lo práctico? Y ahí divagó en diversas cosas y juicios personales poco relevantes. Y ahora leo el borrador y veo que en definitiva estos conceptos y principios generales no fueron decantados. Para nada. Es más, hay un problema grave de que desde el mes de febrero, no existe en actas. Y por lo tanto nos vamos a encontrar en un problema que este concepto que permea toda la Constitución, que es tan relevante y que se han cortado las venas por incorporarlo, nos encontramos que no tenemos una historia fidedigna donde saber qué significa. Y ahí hay un problema complejo. En Aclárame lo una cosa, personal, Juan Ignacio, aclárame una cosa que yo no estoy al tanto. No hay actas de las comisiones, pero el pleno hay, por lo menos, uno puede ir al YouTube y ver el pleno completo y habrá transcripción. sí, tú podrás decir que vas a eso, pero cuando uno quiere de visualizar qué significa, cuáles son los términos de referencia de un concepto, bueno, los YouTube que hay, la parte televisiva que hay, y los Twitter, porque mucho debate constitucional se ha llevado a través de Twitter. La verdad es que uno le pide un poco más. Sí, no, Uno pero déjame hacerte una necesita una pregunta técnica. dogmática extra, que cita una discusión atrás. Aquí no ha habido esa discusión. Oye, una Y no pregunta, hay actas, pero espérate, desde febrero. sí, una pregunta técnica que tú sabes, yo no soy abogado, pero lo que sí sé es que los tribunales constitucionales muchas veces tratan de encontrar cuál era el objetivo del legislador, cuál era el propósito del legislador. Exacto. ¿Tú crees que desde un punto de vista jurídico los twitters que mandaron supongamos que hay un acuerdo, todos los convencionales tuitearon en la misma dirección, ¿podría un tribunal constitucional usar eso como una evidencia de cuál era el objetivo del legislador o tiene que ser en la institucionalidad del debate? No, yo creo que claramente el mundo se mueve y es dinámico y por lo tanto algo dirán. Pero Okay. lo que sí tengo claro, que por la extensión de los Twitter son más bien acertos y no fundamentos. Y lo que una discusión racional exige es poder conocer los fundamentos. No hay fundamentos. Aquí hay aseveraciones o descalificaciones. Pero yo no me atrevería a decir que hay un debate serio, razonado, fundado, justificado a través de los Twitter. Ok, entonces tu objeción número uno es que el concepto de plurinacionalidad que permea todo no está claro y se mantiene lo que dijeron mis 3 entrevistados constituyentes, que no pudieron aclararlo a pesar de la insistencia que yo tuve que lo hicieran. Sí, casi majadera, como diría Jorge Alessandri. Majadero, Edwards Majadero. Sobre ese punto, yo te quiero dejar súper claro que yo soy partidario de que exista una nación única, pero plural. Plural, porque hay gente que no le gusta que sea plural. Y un solo territorio donde no exista un sector del mismo excluido de la soberanía de la nación, como este Momuncuy, una misma bandera, me gusta la bandera chilena, un mismo idioma y una robusta adhesión de respeto a los derechos humanos de todos los ciudadanos. Eso es muy importante porque hay que traer al ruedo una sentencia reciente del 5 de abril
del Tribunal Constitucional, que viene a ratificar una anterior del 29 de enero del 2021, en la cual declaró inconstitucional por ser contrario al principio de igualdad que está en el borrador constitucional también, el privilegio existente en favor de los pascuenses, consistente en una menor pena, no sé si tú lo sabes, Sí, lo sé. cuando ellos ejercen violencia sobre una mujer embarazada o cometen delitos de estupro, violación u otros de índole sexual que son sancionados con menor pena. Okay. Eso no puede existir. Okay. Inclusive el Tribunal Constitucional Fiateco concluyó que las costumbres indígenas, dijo, no pueden ser incompatibles con los derechos nacionales y los derechos de los derechos humanos de los tratados internacionales, como este, y dijo, como este, no jurásico lo digo yo, pero como este jurásico privilegio reconocido a los pascuenses. Okay. Vamos a ver si volvemos sobre esto, pero quiero que avancemos en tus 5 objeciones. Sí. La número 1, la plurinacionalidad y tu interés que sea una nación plural bajo las mismas reglas democráticas y de respeto a los derechos humanos. Objeción número 2. Segundo, hay un problema que yo lo he llamado el síndrome del perpetuum mobile. Aquí hay una cuestión. La actual Constitución y el borrador constitucional también dicen que el quórum de instalación y de toma de acuerdos debe ser la tercera parte de los miembros en ejercicio del Congreso. Tercera parte del Congreso. Y luego dice que las leyes deben ser aprobadas o modificadas por la mayoría de los asistentes al momento de la votación. De lo cual yo llego a la conclusión que la tercera parte es 52 miembros y luego, salvo que la modificación o la ley en curso se refiera a una alteración sustantiva de 5 aspectos como son el régimen político y presidencial, el diseño del Estado regional, los principios fundamentales, las reformas constitucionales, todo lo demás se puede aprobar en sus extremos con 27 diputados. Claro, 17%. Esta es una democracia, la democracia claro. Del 17%. Claro, entonces a mí me parece que ese quórum no puede ser calificado democrático. Y mucho menos que el resultado pueda ser la casa de todos. No se puede dictar leyes con el 17,41%, que equivale a 27 miembros del Congreso de un total de 155. Oye, el cálculo es súper fácil. Hay que multiplicar 0.33 por 0.50 y eso te da 17%. Claro. Te agradezco que yo sí, haya modestamente con una regla del 4 haya la regla de 3. Lo hice con la calculadora, no lo hice mentalmente. Entonces, esto me lleva a mí a preguntarme, ¿para qué entonces tenemos una constitución? Si muchos aspectos muy importantes se pueden cambiar de un plumazo por 27 miembros. Oye, pero es lo que están tratando de hacer, creo yo, estirando las reglas de la Comisión de Armonización, es llenar vacíos y restituir los 4/7. ¿Tú crees que llenar vacíos desde un punto de vista procesal es aceptable que lo haga Armonización o están violando las reglas? Bueno, en tu última entrevista con Atria, él inmediatamente dijo que la función era llenar vacíos. Sí, él está equivocado porque no leyó bien el reglamento. No, si lo leyó bien, mintió. No, todo depende de dónde se pone la coma. Y la coma está puesta, no, te lo digo porque lo acabo de leer, la coma está puesta después de vacío y se refiere a un vacío gramatical, no sustancial. Y yo creo que están estirando, y si yo fuera juez, que no soy, ni nunca seré, yo diría, no, la coma está puesta después de vacío y se refiere a gramatical y no sustancial. Pero... no le creo nada. No, yo tampoco. Lo que un grupo está tratando de hacer es, dándose cuenta de que en realidad su nota 6 es extraordinariamente generosa consigo mismo y tal vez más cercana a un 3 podría ser la nota más real, no obstante que yo valoro unos aspectos del proceso constitucional. Déjame un pequeño excurso. A mí me parece muy positivo la intención de que se hiciera, porque hay una cosa concreta.
La Constitución de 1980, que no es la actual y que fue modificada y que todos ya sabemos eso, pero tiene un problema. Tiene un problema de origen, un problema de origen grave. Claro, un pecado original. No obstante, las 300 modificaciones sufridas, más la firma de Lago y todos sus ministros, inclusive los que hoy día la reniegan como Izaguirre, la verdad es que nunca superó su problema de origen. Y ese es el motivo de nuestra demanda. Porque nosotros no queremos, con Esteban, conversábamos este tema, no queremos que haya una nueva constitución con otros problemas de origen. No puede seguir habiendo una constitución con problemas de origen. Dicho eso, te quiero decir entonces que estamos en el síndrome de la movilidad. Entonces, esta es una constitución que no tiene certeza, y si no tiene certeza y estabilidad en el tiempo, entonces no es una constitución. La constitución es un contrapeso. Aquí la gente cree que usan esa frase tan ridícula que hablan de una lista del supermercado. No, las constituciones en el mundo occidental son un contrapeso al poder, antes que nada. Así Eso es. es súper importante. Bueno, nace de la Revolución Gloriosa en el siglo XVII, que justamente fue eso. Pasemos al número 3, que nos corre el tiempo, nos estamos muy entretenidos, tenemos que llegar al 5 y después te quiero hacer otras preguntas. A mí también me preocupa mucho, oye, este borrador constitucional totalmente inconcluso. Fíjate que en la sesión del Pleno del pasado 20 de marzo, la convención, imbuida en esta cultura del asambleísmo y cambio perpetuo de las reglas del juego, creó 2 nuevas comisiones que yo creo que no está facultada para hacerlo. La del preámbulo y las normas transitorias. Pero ¿qué importa? Es discutible, pero no estaban en el concepto original. Y tras la entrega del borrador constitucional, en las planadas de las ruinas de Huanchacá, yo no sé a quién fue el genio que se le ocurrió ir a presentar el proyecto, el borrador constitucional en una ruina. No hay nada más neoliberal que el proyecto que dio origen a esa además, minería de plata, ¿no? Bueno, pero lo curioso es que la Comisión de Normas Transitorias consolidó todas las normas transitorias desarrolladas por las 7 comisiones temáticas. Y resultó que ese texto que están en este momento estudiando tiene 302 artículos. O sea, si tú sumas los artículos transitorios, 302, más los 499, da que tenemos entonces una constitución de 801 artículos. O sea, el borrador constitucional solo tiene el 62,3% del texto total. Entonces, tampoco tenemos un texto que uno pueda decir, mira, este es un texto completo, acabado. Y hay un problema súper grave que ha detectado, más bien que lo ha puesto en la vitrina, el CEP, en un trabajo que está en desarrollo, no está concluido todavía, pero al día de hoy, lo que ellos ya han avanzado, y les faltan bastantes todavía capítulos de la Constitución, detectó que el borrador constitucional contiene al menos 25 remisiones a otras leyes. Entonces, la nueva Constitución, para estar plenamente vigente, va a requerir implementar todos esos textos legales. O sea, no sabemos cuándo va a haber constitución. Porque eso en algún momento, en una conversación bilateral entre tú y yo, creo que me dijiste que la del 25 había tomado entre 7 y 10 años. 7 años, se demoró. Hay un estudio muy interesante y muy buen escrito, entre paréntesis, del ministro Cuadra, ¿cómo se llama? El ministro Cuadra de Pinochet. Sí. Donde estudian, pero con mucha meticulosidad cuando era académico, de cómo fue ese tránsito. 7 años. Oye, una cosa que me indicaron ayer, que una de las normas transitorias, entre las 303, está la creación de tesoros vivientes hablantes. Esas son personas que van a recibir un subsidio de como 1 millón de pesos para que puedan continuar difundiendo las lenguas originarias. Entonces son personas que tienen que tener más de 50 años, donde yo califico, yo no sé si tú calificas más de 50, pero yo califico, pero todavía no estoy de tesoro viviente hablante, pero ese es un concepto que un poco... Eso es un tema súper interesante, porque fíjate que según el último censo, que es el que se aplicó para hacer la redistribución, el del 2017, que es para la redistribución de los 17 escaños reservados, establece que la gente bajo 35 años, el 88% no habla, de los que se declaran indígenas, no hablan las lenguas oficiales. Y acá, en este borrador,
de constitucional se establece que en las ciudades donde existan escaños reservados se deberá estimular en las escuelas públicas el desarrollo de las lenguas. O sea, aquí también hay mucho mito porque este no es un pueblo, los pueblos originarios, no así la Aymara, pero los demás del sur, digamos, y centro, no son pueblos que han preservado sus costumbres ni lenguaje. El 88% no lo habla. Oye, pasemos al número 4, tu cuarta objeción. Llevamos 3. El número 4 pues, se refiere a la estabilidad de las reglas. Y aquí hay un tema que, claro, es bien relevante, ¿eh? Porque uno puede decir que existen dos grandes democracias. La democracia constitucional, que dice, mire, yo estoy limitado por la Constitución. Este es tu artículo en la página 2 del Mercurio de hace como un año y medio. No, un par de meses, si lo volví a escribir, lo escribí hace un mes. Y después está la democracia mayoritaria, que a mí nadie me controla, yo hago lo que quiero. Pero aquí tenemos lo curioso, es que el borrador constitucional opta por el asambleísmo de la democracia mayoritaria, pero la transmuta en una democracia minoritaria. Porque ya veíamos que 27 personas pueden 27 personas pueden dictar una ley. Entonces, yo tengo un problema muy grave con ese tema también. Quinto. Y el quinto obviamente soy abogado y me parece que el sistema de justicia y el Consejo de Justicia es muy grave. Veía el lunes pasado a la vocera de la Corte Suprema, doña Ángela Vivanco, en CNN Chile, donde declaró 4 aspectos, bien relevantes. Dijo, primero, el borrador constitucional deja el Poder Judicial en desmedro, porque cuestiona su independencia. Gravísimo. Porque es un contrapeso al poder. El Poder Judicial hay que mirarlo dentro de la teoría de la separación de poderes de Montesquieu y no en lo que lo quieren transformar, que es una especie de dependencia del MOP. 2, la evidencia muestra, dijo la Ángela Vivanco, y así es. Eugenio Valenzuela escribió un libro muy interesante en que lo demostró también el año 89, 90, por ahí, que en definitiva los consejos de justicia, el resultado es que se politiza al Poder Judicial. Después ella también observó en esa entrevista que ella estaba muy preocupada por la indeterminación, que yo lo he llamado borrador constitucional incompleto, que deja al arbitrio demasiadas cosas por la ley. Y por lo tanto ella dijo, a mí me molesta, y estaba hablando como vocera del Poder Judicial, a mí me molesta un 20% de la Constitución, de lo que queda de la Constitución de Pinochet. Pero era necesario para eso hacer todo este proceso y dejar, al menos, como ya dice el CEP, 24 leyes a la espera para saber qué va a hacer esta Constitución. Si esta Constitución es como, tú te estás comprando un Chevrolet y te vas a abrir el Chevrolet y vas a ver que no tiene asiento. Que hay que comprar los asientos ahora, te dicen. Compra el asiento. Va a sentar, va a ponerla ya. No, que la cosa para echarla a andar, el contacto también es bien aparte. Y eso está pasando. Ahora viene la pregunta entonces de Vladimir Ilich Lenin, que preguntó, ¿qué hacer? Dado que esta es una constitución, en tu opinión, que tiene nota 3, y dado que hay mucha gente que no quiere volver a la de 1980 o 2005, como la quieras llamar, y el plebiscito se va a definir por 1 millón de votos, creo yo, dentro de 13 o 14. ¿Qué hacer? ¿Cuál es la opción? Tú hablaste en algún momento, fuiste uno de los primeros en hablar de la Constitución, de revivir en cierta manera la Constitución, el proyecto de Constitución del 2018 de Bachelet. Pero, ¿qué hacer? Dada esta circunstancia, ahora ya es una pregunta más política. ¿Qué hacer? Yo fui partidario y me comuniqué con gente más o menos relevante que estaba en ese entonces en el gobierno de Piñera, y les dije, antes del 15 de noviembre,
Le dije, ¿por qué no le ponen sume urgencia a la constitución de la Bachelet? Bueno, pero eso ya no se hizo. ¿Qué hacemos No, hoy día? no, pero te estoy diciendo que ahí hay un proyecto. Lo que quiero decir es que hay un proyecto ingresado al Congreso tendrá su pifia y qué sé yo, pero es un proyecto totalmente occidental, de hecho, de lo que es un concepto de constitución. No, además que nace de una discusión de un proceso participativo y todo eso, ¿no? Todo eso, por eso le atribuyo tanta relevancia. Después existe otro proyecto que es el de Arturo Fontaine y otros, que decían, bueno, ¿por qué no revivimos la Constitución de 1925? Otra alternativa. Ahora tenemos esta alternativa. Entonces, si políticamente tú me dijeras qué tratarías, hacia dónde tratarías tú de orientar la cosa, no obstante que veo difícil saltarse la convención para completar la Constitución. Pero yo haría lo que hicieron los españoles para realizar la Constitución del 78, que como tú sabes fue escrita por 7 personas. Un comunista incluido. 2 personas del PSOE, otro de Suárez, el gobierno Suárez. Y eran 7 constitucionalistas de primer orden, y hicieron y se juntaron y se encerraron. Y mira, estábamos hablando de las actas. Las actas de esa constitución estuvieron guardadas bajo llave, y no tengo certeza si se abrió, pero estuvieron guardadas bajo llave durante mucho tiempo, porque no se puede hacer política. Yo creo que eso hay que ser súper categórico. No se puede hacer política. Es decir, tú entre las opciones para adelante descartas la que yo propuse, que era hacer... No, yo no descarto nada. Yo a lo que quiero llegar es que a mí me parece que tiene que haber un gran acuerdo para reconocer la verdad. ¿Quién puede liderar ese acuerdo? Es un cascarón. Pero ¿quién puede liderar ese acuerdo? Ya estamos hablando de política. ¿Quién puede liderar ese acuerdo? Don Francisco, pues. Don Francisco, buena idea. ¿Tú has hablado con él? ¿Tú crees que se quede? No. Pero yo estoy seguro que un gallo que ha emprendido tantas buenas batallas, que en una de esas emprende estas. Porque yo pienso, Sebastián, que quien gane el plebiscito, este país está ingobernable. Y por lo tanto, hay que crear un gran acuerdo para que este país sea gobernable y salgamos del problema en que estamos. Y es ingobernable. Oye, yo pienso que es ingobernable incluso desde aristas que mucha gente no ha notado. El 99% de los expertos, profesionales, analistas chilenos no se habían dado cuenta hasta hoy de lo que significa la nueva Constitución en términos de relaciones laborales, hasta que salió el artículo de este profesor de la Universidad de Chile sobre las posibles implicancias para los sindicatos y la huelga, ¿eh? Que a mí me parece que son de una disrupción enorme. Entonces, es ingobernable de maneras incluso que no hemos todavía entendido, lo cual lo hace más grave, ¿no? ¿No te parece? Claro. Entonces me parece, pues, que el qué hacer está clarísimo. Tenemos una constitución incompleta que hay que completarla. Y yo creo que eso es la mirada al espejo del Quijote cuando se ve viejo, roñoso. Bueno, hay que ver que tenemos una constitución que no fue capaz, o una convención que no fue capaz de concluirla. Y esa es la verdad. Entonces, pero yo creo que el problema es que hacer rechazo y después vemos cómo la completamos. No, obviamente, que esto es un acuerdo que hay que tomar, que hay que empezar a trabajar de ahora al 4 de septiembre. Ok, bueno, y lo lideraría don Francisco, si tenemos suerte. Estamos terminando de tiempo y te quiero hacer preguntas que no tienen que ver con el tema político, porque te anunciamos como efectivamente eres, como novelista, y tienes 2 novelas, ambas me gustaron mucho, y entiendo que estás escribiendo una tercera novela. ¿Nos puedes adelantar algo al respecto? Bueno, yo siempre he escrito novelas con un sustento social. Y la primera, yo te diría que es la parte final del siglo XIX y la parte primera del siglo XX. La segunda ya claramente es la segunda parte del siglo XX. Y ahora, obviamente, estoy escribiendo sobre lo que ha pasado ahora. Y estoy escribiendo sobre un tema que, para mi juicio, estoy cada día más convencido, que el ADN político de nuestro país es la violencia. Bueno, oye, déjame interrumpir ahí, porque estoy leyendo el libro de la matanza de Locañas, que tú me lo recomendaste.
Y ahí queda clarísimo. Yo había leído el libro anterior de la autora, que es El ejército civilizador chileno, y la invasión al Perú y la... pero este deja clarísimo este trasfondo de violencia. Brutal. Se manifiesta en Locaña, en la tortura, en ese oficial Alejo San Martín, que es de una maldad enorme. Pero yo creo que eso es muy verdad y lo está poniendo en la nueva novela. El Mamo Contreras es una alpargata al lado del que tú acabas de nombrar. Y fíjate que bueno que toques a la Carmen McEwen, porque fíjate que ella, en una conversación que tuvimos, me dice, mira, Juan Ignacio, yo estoy escribiendo el libro de Locaña y estoy haciendo un estudio de la violencia que me ha impresionado mucho de Chile. Te quiero regalar estas 15 fichas que trata sobre los fusilamientos en el siglo XIX en Chile. Se juntaban 2.000, 3.000 personas. Eran de una brutalidad tremenda. Y me dijo, yo creo que tú como escritor tienes que hacer algo con esa ficha. Entonces yo tuve, comilla, ese pie forzado. Comencé con las fichas, a transformarlas en relato, ficción, etc. Bueno, y me fui entusiasmando, y hoy ya tengo una novela que es en una primera versión terminada, pero como yo tengo mi pequeño talk, me gusta reescribir sobre lo que reescribo y vuelvo a escribir para volver a la primera versión, etcétera, etcétera, etcétera. Y además para meterle un poquito más de carne a los personajes. Entonces estoy en eso. Así que yo espero este año tener mi tercera novela. Bueno, vamos a estar muy pendientes de eso. Y última pregunta, pendientes y entusiasmados, porque como te digo, las dos anteriores me gustaron mucho. La segunda es particularmente dura, hay un personaje, hay toda una cosa de drogas que es muy, muy dura, de adicción, pero al mismo tiempo muy emotiva en tu segunda novela. Finalmente, fútbol. Yo creo que de las noticias más, para mí por lo menos, que me fui de Chile el año 77, pero vivo allá en espíritu, es que la Universidad de Chile, salió en la tercera ayer, la Universidad de Chile no podrá jugar, creo que es con Audax, en el estadio italiano porque hay mucho concierto rock y el pasto va a estar dañado y la Universidad de Chile hará lo posible por conseguirse el Santa Laura. ¿Cómo explicas tú como un aficionado y un que apoyas a la Universidad de Chile de toda tu vida, que no tenga estadio la U? Digamos, bueno, es una vergüenza, pero mayor. ¿Cómo no se da ninguna vergüenza? Porque nuestro estadio es Chile. A donde vamos tenemos 25.000 personas y somos siempre locales. Entonces no necesitamos estadio. Hay otros equipos que necesitan de estadio para poder arrastrar a su micromundo. No, nosotros somos Chile. Y estamos con unos amigos echar los primeros lineamientos para tratar de rescatar a la U, los que somos y los que somos, y vamos al estadio, acompañamos a Leonel en sus últimos minutos y vamos a su funeral, etcétera, etcétera. En todas esas partes estuve. Queremos hacer una gran recolección de fondos donde va a tener un gran mérito. Va a ser por cabeza. Así que si Sebastián Edwards nos coloca $1 millón para salvar a la U y Juan González pone 10.000 pesos, ambos van a tener el mismo derecho, porque la U es Chile. Eso me parece muy bien. Es un concepto de democracia deportiva de país único y no de plurinación. ¿Cuántos de los miembros del Ballet Azul quedan vivos? Creo que Carlos Campos todavía está vivo. Sí, yo cuando fui al funeral de Leonel, en el velorio, se me acerca un señor, bastante edad por cierto, y me dice, ¿usted es Valentino? No, le dije yo. Ay, porque se parece, me dice. No soy. Bueno, yo le quiero contar que yo soy el preparador físico del Ballet Azul. Y solo quedan 3. Y no recuerdo quiénes son los 3. Me dicen por el YouTube que el Tanque Campos también falleció. Uf. Claro. Y que no está en el mismo mausoleo que... Sí, tiene razón. Sí, entonces ya no sé quiénes estarán quedando. Ahora, yo soy de la Católica y recuerdo los dos finales del año 61, en que finalmente la Católica se coronó campeón con un penal que remarcó Tito Fuyú y que nos produjo gran alegría a los... Entonces no era tan popular la Católica, era un equipo más bien... Nunca ha sido popular.
Bueno, tenemos hoy día un presidente que es fan de la Universidad Católica. Algunos dicen que es su único mérito, ¿eh? Bueno, no importa, si ya tener un mérito bastante. Bueno, en esa nota queremos agradecerle a nuestro gran amigo Juan Ignacio Correa, que dijo cosas interesantes, sus 5 objeciones y también algunas cosas de la Constitución a nivel de lineamientos generales que le parecen adecuadas. Y queremos agradecerte, Juano, por estar con nosotros y a nuestros amigos de Sin Fronteras. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde sea que estén. Gracias por sintonizar con nosotros. Muchas gracias a todos los que tuvieron paciencia para quedarse hasta este momento y a ti en particularmente y a Exante.